Qué gusto estar nuevamente con todos ustedes. Gracias, queridos televidentes. Gracias por su sintonía, por su favor, sus comentarios. Estamos, aunque usted no lo crea, estamos alrededor del primer año en estos días, el primer año de la emisión de este programa. Y la verdad es que ha sido muy honroso para todo este equipo el proponer algo diferente de lo que ha sido como tradicional dentro de los contextos de la comunicación cristiana, la valentía de afrontar un análisis de realidades a la luz de la prístina, de la preciosa, pero también verdadera, infallable palabra de Dios. Es importante hacerlo porque con esto vamos construyendo una cultura bíblica sobre realidades, no simplemente sobre teorías o sobre doctrinas o sobre teologías. No, el cristianismo que el Señor Jesús hizo fue práctico. El ciego clamaba a Él, se acercaba, le tocaba, lo sanaba. La viuda, la mujer que lamentaba la pérdida de su hijo, el Señor no le decía, está en el cielo. No, se acercaba y le decía, espérame un momento. Y tocaba la camilla, la cama, el ataúd y consolaba a la viuda y traía de vuelta la vida. Ese era el Cristo que conocemos, nosotros conocemos a ese Cristo, y por eso las realidades tienen que ser analizadas a la luz de ese Dios maravilloso que tenemos, a ese Dios que queremos agradecer por lo que ha hecho por nosotros. Y también debo agradecer, queridos televidentes, porque solamente por mencionar un ejemplo, un señor, un caballero, a quien encontré justo a la salida o a la entrada del canal, un señor ya de edad, me dijo, oiga, le confieso algo, doctor. ¿Qué cosa? Le confieso que, la verdad, al principio usted hasta me hacía tener coraje. No entendía el sentido del programa, no entendía lo que ustedes querían hacer. Ahora ya lo entiendo y me parece muy bien. Siga adelante. Qué bonitas palabras. Qué bueno que al principio, cuando la gente no comprenda, se tome su tiempo para recibir con corazón sincero. Para decir sí o no, pero con corazón abierto. Ese es el objetivo de un programa como estos. Vamos adelante pues con la misión. Gracias por su sintonía en estos 12 meses de trabajo. Y recuerden ustedes en el programa anterior que entrevistábamos precisamente a un periodista ecuatoriano muy conocido, Edwin Chamorro Erazo, quien nos habló de su periplo como periodista invitado para reportar el fenómeno de la migración de los ecuatorianos hacia los Estados Unidos. Pues vean ustedes en complemento estas dos notas cortesías de Ecuavisa, dos notas que nos hablan de la una y la otra cara, la realidad de la migración que muchos ecuatorianos toman como una mala solución a los problemas que están viviendo en el país. Adelante con estas notas. Para ver los controles que frenan el cruce de indocumentados hacia Estados Unidos. El patrullaje con agentes fronterizos arranca a las 5 horas en el Valle de Río Grande, en Texas. Un territorio que comprende 4 condados. Uno de los puntos con mayor vigilancia es el muro fronterizo en la zona de Granjeno, del condado de Hidalgo. Se encuentra a 27 kilómetros de México. Los migrantes llegan hasta allí tras cruzar el río Bravo. Luego caminan entre haciendas privadas. Tristemente se ha visto casos donde el migrante llega hasta arriba del muro y hay que auxiliarlo porque, pues digo, una caída puede ser fatal. De altura estamos viendo aproximadamente a 25 a 30 pies de altos. Es una altura bastante considerable. El agente admite que han detectado cómo los coyoteros abandonan a los niños que sufrieron caídas tras ser lanzados desde lo alto de este muro. Los vemos, los auxiliamos, pero bueno, un niño caminando solo de noche, ¿verdad? Sin seguridad o sin alguien que pueda apoyarse, es algo que no queremos ver, ¿verdad? Desde octubre de 2023, las autoridades estadounidenses registran 2.222.000 detenciones de indocumentados,
Ecuador está entre los 7 países con más capturas, 105.794. Entre ellos, 2.353 niños que llegaron solos a la frontera. El año anterior, el número de detenciones de ecuatorianos fue 66.312. 24 barcos, 120 oficiales deben patrullar más de 130 millas en el río Bravo para evitar el tráfico de migrantes por esta zona. Este afluente es uno de los más peligrosos en el cruce de indocumentados. Entre las trochas, los agentes buscan a los indocumentados que se esconden en la ruta. La Organización Internacional para las Migraciones detalla que desde 2014, 9.447 migrantes han fallecido o desaparecido en esta frontera. 3.312 se ahogaron en este río. Entre las víctimas hay 430 niños, aunque esta cifra podría ser mucho más alta. Es triste y es un mensaje que sí me gustaría que el país de ustedes supiera que no vale la pena. Es mejor hacer las cosas legalmente. Quizás sea un poco costoso y tome tiempo, pero hacerlo para no arriesgar su vida. Corre uno ese riesgo de que la vaya a perder y ya, es el fin. Una vez detenidos, los migrantes irregulares son trasladados hasta la ciudad de Harlingen, en el condado de Cameron. Allí el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, los deporta. Diariamente parten 12 vuelos, cada uno con 134 expulsados. La deportación automáticamente implica o impone unas prohibiciones, puede ser de 5, de 10, de 20 o de por vida, años de que no puedes regresar a los Estados Unidos. Mucho de ello depende del expediente criminal. Desde 2022, la Cancillería ecuatoriana reporta 26.975 deportados. Hay indocumentados que repiten 4 veces la travesía, sin importar el riesgo del viaje y las deudas que la familia debe asumir en caso de morir en el trayecto. Nueva York es la meta para muchos migrantes ecuatorianos que viajan de forma irregular a Estados Unidos. Esta metrópoli, donde según la Cancillería ya reside 500.000 de ecuatorianos, es una de las ciudades santuario donde se da protección a los indocumentados que solicitan refugio. Ecuador es el segundo país en la lista de ciudadanos que más ocupan los albergues temporales instalados por la alcaldía. Mientras esperan que su situación legal se resuelva, estas personas enfrentan el desempleo y recurren al comercio informal en las calles. Lo cual acá es un delito. Estamos viendo que los migrantes ecuatorianos vienen acá con las mismas costumbres ecuatorianas. Hemos visto peleas en la Roosevelt. Hemos visto que se jalan de los pelos por los puestos, cuando acá en Estados Unidos tú no puedes trabajar si no tienes un permiso municipal. ¿Ha sido fácil el sueño americano? No, es duro. Es duro, pero hay que salir adelante, sino que no nos dejan vender los policías, eso nomás es duro. Se avergüenza porque luego de 2 años esperaba tener un trabajo estable, en vez de vender frutas en las calles. Ella es la mamá de la pequeña cuyo video se viralizó cuando la policía la retuvo por no tener permiso para esta labor. Las mujeres indígenas se ven obligadas a la informalidad para costear un alquiler en Nueva York. Patricia vive en un departamento por el que paga $3.500 mensuales. No es fácil así, cuando salimos a vender así, quita la excusa, a veces que sin nada quedamos. Otra vez me quitaron con todo, coche, nevera, todo. Como ladrón estamos escondidos, estamos vendiendo.
Lo que hemos notado es que hay mucha información incorrecta en los medios sociales. La realidad, al llegar a Estados Unidos, al no tener permiso de trabajar en los Estados Unidos o en Nueva York, se les complica mucho la vida porque es una ciudad muy costosa. La gente se pasa el tiempo aquí buscando trabajo de forma informal, muchas veces vendiendo en las calles con sus niños, y ha creado tensión dentro de la comunidad. El comisionado de Inmigración, Manuel Castro, cuenta que en los últimos 2 años esta ciudad ha recibido a 300,000 migrantes. 65,000 están en los albergues y el 19% es de Ecuador. Los indocumentados se registran en el ex Hotel Roosevelt en Manhattan. Durante casi 100 años este edificio ha sido un lugar de hospedaje de lujo hasta que quebró en medio de la pandemia del coronavirus. Hace un año se convirtió en uno de los 216 centros para indocumentados. Los solteros pueden quedarse 30 días y las familias con niños hasta 60 días. La vivencia del choque cultural que se sufren, tanto los niños, porque hoy sufren una nueva orfandad. Es que los padres tienen que dejarles a sus niños para poder pagar el capital monstruoso que son alrededor de $45,000 que se endeudaron. Las deudas que en Ecuador asumieron con los coyoteros y el desempleo en Estados Unidos desesperan a los compatriotas. Algunos están arrepentidos por creer en el sueño americano que les vendieron las redes sociales. Un sueño que para algunos terminó en pesadilla. Era muy conocida la escena en videos o en fotografías cuando el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito estaba todavía en el centro norte de la ciudad, en el norte de la ciudad. Las escenas que se tomaba cuando la gente rodeaba la malla alrededor del terminal sur de la pista especialmente, y cuando el avión en donde iban sus familiares llegaba para tomar impulso y elevarse y partir. Era muy conocido, muy seguido ver las imágenes, fotos, videos de las familias despidiéndoles, haciéndoles señas, con lágrimas, cuando creían ver en la ventana a su ser querido que partía, y al menos era migración regular. Es decir, iban a la aventura, iban a abrir camino en la vida, sí, pero al menos partían de una manera segura, regular, lo cual debería hacerse. Y esa fue la recomendación del periodista Edwin Chamorro la semana pasada en este programa. No lo haga por la vía de la aventura o la vía de los coyoteros, por la vía de la informalidad. No lo haga. ¿Ve usted cuál es el término de las cosas? ¿Cuánta razón tiene la Biblia? Cuando en el capítulo 14 del libro de Proverbios, versículos 12 y 13, en pantalla, hay camino que al hombre le parece derecho. Vamos, migremos, vamos a progresar. Vamos del sueño americano, vamos a tener trabajo, vamos a tener dinero. Pero en el camino, el coyotero, el que los esclaviza, el que los secuestra, el que los abandona en medio del desierto, los mata, convierte la segunda parte del versículo, pero su fin es camino de muerte. Y cuando llegan a los Estados Unidos, en muchos casos se cumple este proverbio, Proverbios 14:13. Aún en la risa, ya llegamos, ya, qué alegría, estamos en Nueva York, estamos en otra ciudad. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, porque por un cuarto, literalmente un cuarto poco menos que miserable, que le llaman departamento, ustedes lo oyeron en la noticia, tienen que pagar $3,000 y pico de arrendamiento, un cuarto que en Quito, Guayaquil, probablemente no pagarían más de 200, 300. ¿Y haciendo qué? Menos de lo que hacían aquí en el Ecuador, porque como ustedes vieron, la mayor parte terminará, como lo dice el proverbio, que el término de esa falsa alegría del sueño americano termina en congoja, como lo dice el proverbio. Esa es la luz que nos da la palabra de Dios. Cuando hacemos las cosas por la vía de lo legal,
cuando hacemos las cosas por la vía de la regularidad, de lo regular, de lo ordenado, pidiendo la visa, si no nos dan, volviendo a presentar argumentos, presentando la documentación. Y si no nos dan, es que Dios no quiere que lo hagamos, porque Dios no quiere que, como lo dijo Betsy Granja en estos 2 excelentes reportajes, felicitaciones Betsy por eso, pero si Dios no quiere que abandonemos a las familias, ni en el Ecuador, ni llegados a los Estados Unidos, que las abandonemos para ir a trabajar vendiendo pedacitos de fruta en la calle, escondiéndose de la policía. Ese no es el sueño que Dios tiene para nosotros. Podrá ser un mal sueño para los ecuatorianos que se van para los Estados Unidos creyendo que todo será trabajo, todo será abundancia, todo será dinero. El término de la alegría de creer que ya llegaron es una congoja terrible cuando tienen que abandonar en los albergues a sus hijos. Y los hijos crecen sin padres. Y otros que se quedaron aquí, sus padres migraron, crecen absolutamente huérfanos funcionales, aunque no hayan muerto sus padres. Y a otros, cuando los mandan a rescatar, los coyoteros los botan como tarro de basura en el muro, como se vio en algunas ocasiones anteriores. No lo hagan. De esto saquemos lecciones. Es cierto, nuestro país está profundamente conmovido por una situación en todo, lo social, lo político, lo económico, está profundamente sacudido. Pero es que Dios está hablando a través de eso, para que seamos nosotros, el pueblo creyente, el que comencemos a fabricar, a trabajar desde nosotros mismos, desde nuestras familias, desde nuestros trabajos, desde nuestro barrio. Comencemos a fabricar la diferencia que tenemos que hacer. Nosotros somos esa semilla que va a cambiar la siembra y la cosecha mala que el Ecuador está experimentando por no haber obedecido al Dios Santo en sus reglas y en sus mandamientos, por haber contaminado con sangre, y no solo de los sicarios, la sangre de los abortuarios, la sangre de las mujeres que matan a sus hijos en el vientre porque simplemente no quieren tener problemas. No es el tema de la violación. Si ni hay que demostrar la violación según la ley actual, gracias a una Corte Constitucional miope, que así como no ve el estado de conflicto interno, y no ve ni considera los muertos que hay en las calles por sicariato, por violencia, y bloquea el estado de excepción. Así también bloqueó el derecho a la vida de los bebés en el vientre de sus madres. Sembramos sangre con los abortos. ¿Qué estamos cosechando en las calles ecuatorianas? Sangre, más sangre. Porque todo lo que se siembra, dice la Biblia, no podemos engañar a Dios. Lo que sembramos aquí, cosechamos, la misma naturaleza. Si papas, cosecharemos papas. Si maíz sembramos, cosecharemos maíz. Si sembramos sangre, cosecharemos muerte. Y eso es lo que está pasando en Ecuador. Si cosechamos maldad, injusticia, sembraremos donde quiera que vayamos. Lo dijo el reportaje, ¿no? Llevamos los mismos conflictos y problemas en la famosa avenida Roosevelt de Queens. Ahí vuelven a darse trompones y palizas y conflictos los ecuatorianos. ¡Qué mala fama! ¿Saben por qué? Porque lo único que hacemos es trasladar el cuerpo con todos los problemas del alma y del corazón metidos adentro, porque no buscamos lo primero, que es buscar a Dios. Y el país tiene serios conflictos y tenemos buena información y bastantes noticias a este respecto. ¿Qué tal si analicemos, por ejemplo, una pléyade de noticias para hacer cortos comentarios, una después de otra? Vamos con el caso llamado Plaga, cortesía de Ecuavisa. Cortesía de Ecuavisa. La Fiscalía sigue un nuevo proceso. Se trata de una indagación por presunto tráfico de influencias a la que llamó Caso Implacable. Surge luego de la filtración de un audio publicado el 1 de julio en la cuenta de la red social X de la agencia Venezuela News. En la grabación, Leonardo Toledo, defensor de la ex relacionista pública de la Corte Provincial del Guayas, Mayra Salazar, le reclama a Juan Francisco Fierro, abogado externo del Banco del Pacífico, por un pago pendiente que estaría relacionado con el testimonio anticipado que rindió Salazar en el caso Metástasis y que aportó al caso Purga. Menciona a los juristas Ricardo Novoa y su hijo Esteban Novoa, quienes lideran el equipo legal del banco. Los acusa de no querer pagarle. En ese marco, el Ministerio Público ejecutó un acto urgente la madrugada de este jueves. En una vivienda en San Borondón se detuvo con fines investigativos a Fierro, que fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Provincial del Guayas para que rinda versión. Durante el allanamiento al inmueble se levantaron varios indicios, documentos, lápices,
laptops, celulares y tarjetas de memoria. Posteriores a diligencias se llevaron a cabo otros allanamientos en oficinas y domicilios situados en Guayaquil para ubicar a Toledo, quien también debe rendir versión. Horas antes del operativo, la defensa del ex asambleísta Pablo Muentes ingresó una denuncia por peculado en contra de los dos abogados y de Ricardo y Esteban Novoa. Sostiene que el audio filtrado revela que las acusaciones en su contra son un montaje. En un comunicado, Ricardo Novoa, quien está fuera del país, reconoció que hubo una reunión con Fierro y Toledo para indicar que Mayra Salazar había contratado al señor Toledo para su defensa y que la fiscalía tenía su teléfono celular en el que existía toda la evidencia del manejo de la justicia por parte del señor Muentes, y que fue Toledo quien indicó que dado que la cooperación de Mayra Salazar podría tener efectos sobre los casos que enfrentaban al señor Muentes con el banco, se le debía pagar un honorario. Pero la pretensión se negó y no se hizo ningún pago. A Muentes Salazar lo acusó de ser el líder de la red que operó en la corte para conseguir fallos judiciales favorables a cambio de dinero. Entre esos, uno a beneficio de él y de su esposa, que implicó el pago de una millonaria indemnización por parte del Banco del Pacífico y para el que, según Salazar, se usaron documentos falsos. Qué bárbaramente clara es la palabra de Dios, qué contundentemente clara es la palabra de Dios cuando se refiere a temas como los que acabamos de ver en la noticia. Resumamos el concepto. La señora Mayra Salazar, la glamorosa relacionadora pública, otrora de la Corte Provincial del Guayas, amiga de la presidenta, amigo del fulano representante en la asamblea, amigo del narcotraficante, amiga de artistas, amigas de... en fin. El centro de esta glamorosa persona que en un momento dado es descubierta en sus satrapacías, el centro es el amor al dinero. El dinero. Yo te hago un favor con la presidenta, con los jueces, hago tal cosa, tú me pones tal plata, yo te hago tal contratación para tal cosa, dame más dinero. Y a la final, termina, los amiguitos de antaño terminan desenmascarando a los amigotes. Y confesando ante la fiscal, sí, el señor fabricó documentos falsos y con eso le ganó el juicio al Banco del Pacífico y pasa esto, testigo protegido. Con eso me rebajan la pena. Y resulta que al mismo tiempo ya el abogado de la susodicha estaba planteando a los abogados del Banco del Pacífico, vea, como el testimonio es bueno y le va a comprometer al señor Muentes y esto va a poder ser a favor del banco a la final, entonces páguenme un honorario o páguennos un honorario. Dinero, ambición, el signo dólares en los ojos, en la pupila de los ojos. La Biblia describe todos estos procesos de la gente que por cualquier motivo es capaz de decir hoy blanco, mañana negro o viceversa. La Biblia en el libro de Proverbios capítulo 25 versículo 19 describe la situación. Como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador, en el mentiroso, en el tiempo de angustia. ¿Alguna vez se le ha roto? Espero que no. ¿Algún diente, querido televidente, amiga televidente, sirve para masticar alimentos de mediana dureza? Para nada, no sirve. Un diente roto no le sirve para su función de masticar. Un pie descoyuntado le sirve para su función de caminar. Ahí está, pero no le sirve de nada. Y el prevaricador, el amiguito de ahora, el que te da los favores del día de hoy por un poco de ayuda, de economía, etcétera, el día de mañana fácilmente, por más favor económico, irá a la otra parte, irá a favor de tus enemigos. La Biblia, la palabra de Dios, es pertinente, eficaz, viva y describe la naturaleza humana. ¿Para qué? ¿Para condenarla? No, para poner en claro lo que es el pecado. Para que la gente, aún como los casos estos, en un momento determinado, en lugar de presentar habeas corpus para que le saquen de la roca, para que sea testigo protegido, deberían ponerse de rodillas y decir, Dios mío, perdóname, he fallado. Y le aseguro que cuando es sincero y Dios ve ese corazón arrepentido, no tardará en dar su amor y su favor. Este es el sentido del análisis de las noticias a la luz de la palabra de Dios. Veamos otra noticia bastante interesante. Buscando a un asesino. Noticia bárbara de estas últimas horas en el Ecuador. Cortesía de Teleamazonas.
Fue durante la madrugada de este viernes que elementos tácticos de la Policía Nacional y del Distrito Nueva Prosperina realizaron más de 30 allanamientos en el noroeste de Guayaquil en busca de los responsables del asesinato del cabo primero Germán Eduardo Morales Altos, de 41 años de edad, quien pasada las 2 de la tarde del jueves fue atacado por al menos 4 delincuentes en motocicleta, armados con fusiles en la cooperativa Valerio Estacio. Se activó toda la Policía Nacional. Varios componentes del sistema preventivo de otros distritos llegaron a apoyarnos en las operaciones. Las intervenciones dieron con la captura de César Augusto Bravo Pin sin antecedentes penales y el aislamiento de 3 menores de edad. ¿Qué quiere decir eso? Que estos tienen 16 y 17 años. ¿Saben lo que va a pasar el siguiente año? Estos asesinos van a salir libres y el sistema legal nos obliga a nosotros a eliminar todos los antecedentes penales de estos menores. Todos ellos, según investigaciones policiales, miembros de la estructura terrorista Los Tiguerones. Con ellos se encontró 2 armas de fuego, una alimentadora, teléfonos celulares y prendas similares a las que vestían los asesinos durante el crimen. Durante esta rueda de prensa, el jefe del Distrito Nueva Prosperina, Roberto Santamaría, hizo un llamado a las autoridades. Este es un llamado a la Asamblea. ¿Hasta cuándo? Si las organizaciones delictivas ocupan a los menores como herramienta de trabajo, ¿saben cuál es su otra herramienta? Las leyes. Cerca de las 6 de la mañana del viernes, a tan solo horas del asesinato del policía y a pocas cuadras en el sector de Las Cañas, otro hombre fue acribillado con al menos 3 disparos. Mientras esto ocurría, la cooperativa Valerio Estacio, donde fue asesinado el agente policial y resultó gravemente herido uno de sus compañeros, amaneció así, con calles abandonadas, con poca presencia de personas en las veredas como es común y con individuos sospechosos mirando desde lo alto de las colinas. El cuerpo del cabo primero Germán Morales está siendo velado en Echandía, provincia de Bolívar, de donde es oriundo en compañía de familiares y uniformados. Y por supuesto que presentamos a la familia del cabo Germán Morales nuestro dolor, nuestro cariño. A sus compañeros policías. Es infame, es infame. Sembramos sangre y seguimos en el regadero. Pero déjenme hacer un comentario pertinente. ¿Se dan cuenta que en la detención de los responsables se encontraron a 3 menores de edad? Y la queja del comandante Santamaría, que es la queja de la Policía Nacional, a la Asamblea, ya no solo a los jueces, es: modifiquen pronto las leyes, señores. En un país en donde menor de edad, no importa, tiene perfecto derecho para decidir sobre su vida sexual. Corte Constitucional. Otra sentencia de la Corte Constitucional. Los menores o las menores de edad pueden abortar libremente sin decirle media palabra a sus papás. Si la violaron, protegiendo al violador con ese silencio infame de falta de denuncia y sin la comprobación mínima de un delito de violación. Simplemente abortar, marcando la vida, señores legisladores y Corte Constitucional, marcando la vida de una mujer que abortó, porque no puede quitarse de la mente y del alma el crimen cometido. Y como son menores de edad, pueden decidir, porque no se les puede impedir el desarrollo de su personalidad, pero sí pueden esas personalidades en desarrollo, como lo dice la Corte Constitucional en sentencia, y las abortistas, defendiendo este tipo de delitos de humanidad lesa, sí pueden seguir matando, y ahí sí son menores de edad, irresponsables, pobres, y claro, pobres seres humanos. Han marcado su vida, han cambiado el destino de sus vidas, tomando el delito en lugar del bien, del esfuerzo y del trabajo. ¿Que hay condiciones económicas? Mucha gente las vive, pero hay gente que vive con dignidad su necesidad, su trabajo, su pobreza por último, y no toma el camino fácil del robo, del asesinato, del sicariato. Menores de edad, cuando hay que matar, ay sí, menores de edad. Y en un año libres todos. Modifiquen las leyes, señores. Nadie dice que tienen que condenar a muerte a nadie, porque además la Constitución lo prohíbe, pero sí pongan un sistema legal que guarde al delincuente, pero también un sistema legal que garantice al ciudadano y al caído también le garantices la rehabilitación. Ya es hora de pensar bien y dejar de soñar como aquellos malos legisladores y malos elementos que modificaron el Código Orgánico Integral Penal, que ha tenido tantas modificaciones desde que fue preparado por la Asamblea, ha tenido tantas composturas, enmiendas y parches, que les prometo, si fuera un pantalón de pordiosero tendría menos parches.
que el Código Orgánico Integral Penal, que no sirve de nada. Ya cumplió 66 años, pobrecito, que vaya a arresto domiciliario. Que ve ratas en la prisión, habeas corpus para que salga y vaya a descansar. Basta. La justicia engrandece la nación. Y justicia es poner al delincuente donde debe estar, darle la oportunidad de la verdadera rehabilitación y no ese SNAI de vergüenza en donde mucha gente se ha enriquecido recibiendo coimas para tener con grandes pantallas a los narcotraficantes en sus celdas, con cama king y todas las comodidades. Y es hora. La justicia engrandece la nación. El pecado ofende a las naciones. Vamos con otra noticia grave también. Cortesía de Coavisa, condonación de deudas en la banca pública. El presidente Daniel Noboa perdonó las deudas de los clientes de Banecuador hasta $5,000 que hayan pasado a la fase de apremio y estén en categoría E, es decir, calificados como irrecuperables. La decisión favorecerá a 17,000 deudores del país que están en esa condición desde el 2016. La medida costará $18 millones al Estado y, según la presidencia, no afectará el patrimonio del banco, ya que esas deudas están respaldadas. El presidente oficializó la decisión en un decreto en el que, según él, el perdón de las deudas es necesario para beneficiar a agricultores, emprendedores y microempresarios que durante los últimos años fueron afectados por una inflación sostenida, los fenómenos naturales en varias regiones, las condiciones de inseguridad y la crisis eléctrica de los últimos meses, factores que les impidieron honrar sus deudas. A los beneficiarios de la condonación les llegará un mensaje a su teléfono en el que se les informará que su deuda ha sido perdonada y no requerirán hacer trámite alguno. Las demás deudas vencidas en Banecuador serán refinanciadas según el presidente. Esta es la segunda condonación de deudas de Banecuador en los últimos 2 años. En agosto del 2022, el banco perdonó a creencias de 26,000 deudores de hasta $3,000. Fue la conclusión de los diálogos entre el gobierno y las organizaciones sociales después del paro nacional del 2022. Pese a que en inicio los dirigentes de la movilización exigían que las deudas perdonadas sean de hasta $10,000. Esa decisión costó al banco $58 millones. Banecuador cerró el 2023 con una cartera de créditos vencida de $199 millones. Su morosidad superó el 22%, cuando en la banca comercial a diciembre del 2023, la morosidad solo fue del 3,2%. Ahí se fue su dinero, querido ecuatoriano y ecuatoriana. Condonaciones, listo. Todo el que deba y tenga problemas, haya tenido problemas para pagar menos de $3,000 en unos casos, menos de $5,000 en otros casos, sin distinguir si verdaderamente ese deudor de verdad tuvo afectaciones por las condiciones de la naturaleza, en caso de agricultores, ganaderos, sin hacer un estudio caso por caso para que el que tiene razón y recibió impactos de circunstancias de fuerza mayor, eventualmente se le perdone una deuda o se le reestructure de tal manera que le sea fácil irla cancelando para honrar algo que sí cogió, que invirtió y trabajó, pero que un hecho de la naturaleza, un invierno, un deslave, algo le impidió cosechar, vender y pagar, que es el circuito sano de la economía. No, aquí en el Ecuador, claro, con la banca pública, porque con la privada jamás, ¿no? El señor Lazo, que condonó también deudas en el 2022, igual condenó hasta 5,000, afuera todo el mundo, no importa, rubios, negros, mestizos, hayan gastado bien, hayan invertido bien o no el crédito, lo importante es que no pagaron y con eso bastó, perdonado, listo, y entre las dos condonaciones, la actual y la anterior, $80 millones. ¿Sabe cuánto recauda el gobierno por el tema de los combustibles? Alrededor de 200 y algo de millones de dólares. Eso le quitan de subsidio a los combustibles y por otro lado perdonamos liberalmente. ¿Por qué no perdonan, por ejemplo, en la banca privada igual? ¿Saben por qué? Porque en la banca privada se duelen porque son recursos por los cuales tienen que responder. Mientras que en la banca pública, la política, dennos crédito a los agricultores de esto. Yo recuerdo una expresión de alguien que dijo que
habiendo trabajado precisamente en crédito en la banca pública, decía: todo el mundo tiene un contacto político para que le den plata, y asimismo todo el mundo tiene el mismo contacto político para que no le cobre. 80 millones de dólares. Quitamos subsidio a los combustibles por 200 y algo y regalamos 80 millones de dólares en menos de 2 años. No importa si es verdaderamente necesaria para ciertas personas, que sí lo es. Pero perdonan a todo el mundo. ¿Por qué no perdonan a los rubios de lentes todas las deudas que tengan la banca pública? O a los morenos que no usan lentes y utilizan camiseta blanca. Serían buenos pretextos, porque cualquier cosa es buena para hacer política. 80 millones de dólares. Y ya vi por ahí una publicidad diciendo: es que con esto nos van a ayudar a las mujeres y con esto vamos a progresar y con esto vamos a volver. ¿Saben? Las pérdidas para la banca pública, que son dineros de los ecuatorianos, no los paga nadie más sino el pueblo. Y curiosamente el pueblo que no recibió los créditos en la banca pública precisamente, sino el que tiene que ir pagando el impuesto, el IVA, etcétera, etcétera. Ese es el circuito de la demagogia, de la política indecente, de la política que llega, coge un puesto, una banca y comienza a hacer eso, política, comienza a hacer demagogia, perdone, entregue créditos. Y no es gente, en algunos casos, no son siquiera gente verdaderamente necesitada y pobre los que cogen esos créditos. ¿Alguien ha escuchado el caso La Majadita, por ejemplo? En donde fueron unos cuantos tramitadores políticos que, engañando a toda una asociación en la zona de Los Ríos, cogieron millones de dólares. Les pusieron un pucho pequeñito en las cuentas a cada uno para tenerles ahí medio engañados, y el resto, miau, como dicen, miau, listo. Así funcionan las cosas en el país. Sabroso es al hombre al pan de mentira, ¿verdad? Pero a la final termina con su boca llena de cascajo. Ya perdonamos. Progreso para la inversión, etcétera, para que todos tengan una oportunidad. Y a la final es el circuito del vicio. Dame crédito, no te pago, dame condonación y nuevamente límpiame el buró y nuevamente dame crédito y tuve algún problema y no te pago, etcétera. 80 millones de dólares. ¿Qué dirán los enfermos de los hospitales que no tienen medicinas cuando oyen ese tipo de generosidad con dinero público? Si el anterior presidente de la República, que es conocido banquero, hubiera hecho lo mismo en su banco, le hubiera creído. Pero con la plata propia no lo hacen. Lo hacen con la administración del dinero ajeno. Otra noticia importante. Miren ustedes lo que está pasando, lo que aparece como una esperanza, espero. Cortesía de Teleamazonas, nueva estrategia curricular. Una más, veamos si vale la pena. La Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI, cuyo reglamento fue emitido en 2023, establece cambios en la malla curricular para el año lectivo 2024-2025. Ahora, con el inmediatismo, todo es muy normalizado y desechable, y los valores no pasan jamás de moda. La malla curricular se concentrará en tener las llamadas materias tradicionales como lenguaje, matemáticas, física, álgebra y educación física, pero a su vez se sumarán materias como cívica, en la cual se trabajará mucho conocimiento de la Constitución de la República del Ecuador, los símbolos patrios, el saber comportarse. Asimismo, se retomará materias como ética. Comenzamos desde inicial, desde los más pequeñitos. El cerebro a esa edad está presto y listo para realmente aprender de la mejor manera. Aunque respecto a este tema, expertos señalan que el trabajo inicia desde casa. El aprender las materias en la escuela está muy bien, pero ¿quién le enseñó para seguir siendo no solo buen estudiante, sino buena persona? No lo hay. La familia en realidad no ha podido desarrollar tampoco sus conceptos y cambiar o modificar la forma de criar al hijo. Son niños y adolescentes del siglo XXI. Otra de las asignaturas que se suman es de educación financiera. Saber cómo manejar el dinero desde chicos, cómo ahorrar, cómo evitar endeudarse, cómo manejar los impuestos. Además, se impartirá informática, desarrollo sostenible, escritura académica y conciencia marítima. La materia de cívica, ética e integridad tendría
2 espacios a la semana. Las otras materias van de manera transversal. Por ejemplo, de matemáticas se va a tratar educación financiera. La ministra de Educación, Alegría Crespo, también confirmó que en este nuevo año lectivo los estudiantes tienen solo un supletorio y ya no 3. Desde octavo de básica, los estudiantes tienen la posibilidad de, si no alcanzan el 7 como nota mínima, ir a supletorio. Ya no hay el examen remedial o el examen de gracia que daba oportunidades que de alguna manera no van con la realidad de la vida. Ante este anuncio, varios padres de familia aplauden la decisión. Sería excelente. Muchos jóvenes se esforzaban muchísimo en cumplir con sus tareas. Es uno de los temas que nunca se debió suspender antes, porque si no se le está dando la posibilidad de que la gente simplemente dé 4, 5, 6 opciones, no termine aprendiendo y dándole pase gratis. Lo cierto es que este cambio se implementará en todos los planteles educativos en el nuevo régimen que iniciará la primera semana de septiembre. Parece una buena idea, parece un nuevo y buen plan. Una recomendación, señora Alegría Crespo, ministra de Educación. Estas buenas ideas haga que enraícen. La Ley Orgánica de Educación Intercultural establece unos estamentos de consulta que son las agrupaciones de escolaridad, las asociaciones de educadores públicos o privados, particulares o no, y las asociaciones de padres de familia. Socialice y haga que de esta buena iniciativa se hagan dueños todos. Porque si no, llega un ministro, un proyecto, otro plan educativo, otra malla curricular, y todo el tiempo estamos cambiando. Todo el tiempo estamos cambiando cuando lo que el país necesita es estabilidad, especialmente en materia educativa. Venda la idea y haga que la compren padres de familia, los estamentos de la educación en general, para que sea una política global, una política de Estado. Me parecen buenas ideas a la luz de la experiencia que tenemos en esa materia. Es una buena idea, hágalo. Hágalo, socialice. Que no sea una iniciativa más que viene el próximo ministro que se cree más genio que todos los anteriores y el predestinado y cambia inmediatamente a los pocos días de posesionarse. Buena iniciativa. Adelante con ello. Y ahora vamos un poco a visión de personas que tienen capacidad de análisis, destacados comentaristas. Y vamos a ver, por ejemplo, a Walter Spurrier, cortesía de Ecoavisa. Y luego de un corto comentario vamos con otro analista. ¿Qué opinan de la situación del país? Si no se llegaran a tomar acciones, si no se definen políticas públicas claras, si no hay la decisión política para establecer los cambios que se requieren, ¿en cuánto tiempo Ecuador dejará de ser un país petrolero? Bueno, el Ecuador ya está ya ha dejado de ser un país petrolero, en el sentido de que el petróleo ya no es una actividad tan preponderante en la economía. Porque si bien exportamos bastante petróleo, también importamos bastante petróleo. Entonces, si decimos cuánto nos deja el comercio internacional del petróleo, restándole lo que le importamos a lo que exportamos, ya exportamos en términos netos menos petróleo de lo que exportamos camarón. O sea, somos más un país camaronero que petrolero en ese sentido. Y luego, con este suicidio asistido, como yo lo llamo, a la decisión del ITT, que es el único campo que se ve que reservas descubiertas sin desarrollar, el Ecuador va a reducir su producción y ahí probablemente se reduzca un mínimo el excedente, lo que queda de petróleo, una vez que exportamos y le restamos las importaciones y prácticamente no va a quedar nada de renta. Entonces ya estamos dejando de ser un país petrolero y no nos hemos preparado para el postpetróleo. O sea, no tenemos tampoco una política económica orientada a aumentar las inversiones en otros sectores de la economía. Entonces sí, nos falta poner cabeza en hacia dónde estamos y a dónde queremos ir. Todo el mundo de la Asamblea está desprestigiada. Los 3 primeros lugares venían de la Asamblea. El actual presidente vino de la Asamblea. Entonces, a veces la opinión pública, que hay que saberla interpretar, nos dice ciertas cosas, pero cuando la investigas a profundidad, sobre todo en cuestión cualitativa, te das cuenta que no son temas más importantes. Para mí, el tema económico es fundamental, sobre todo por la brutal crisis y liquidez que estamos viviendo. Será entonces, o sería entonces, quienes lo aborden de mejor manera, quienes propongan la mejor idea o quienes vendan el mejor sueño, quienes se terminen imponiendo. Yo creo que en este momento el país padece un exceso diagnóstico.
No, que con nosotros fue más seguro, no, que tú tienes la culpa. Es momento de plantearle al país soluciones reales, porque el tema ya no es de broma. Yo creo que vamos camino a una gran crisis si es que esto no se resuelve o no nos presentan contundentemente alternativas que puedan resolver los grandes problemas del país. Osvaldo Moreno, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias a ustedes, encantado. La categoría, la sencillez y la claridad de las expresiones de Walter Spurrier y Osvaldo Moreno no requerirían ningún comentario adicional. Tan solo, respetuosamente por ustedes, queridos televidentes, me permito decir, oídos. El Señor Jesús tenía una frase, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y lo repetía muchas veces cuando quería lanzar un mensaje que se quede marcado en la mente y en el corazón de las personas, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y creo que Dios nos está hablando como país. Vamos a tener que hacer una reforma. Y esa reforma va en lo educativo, lo comentamos hace un momento. Tiene que ir en lo económico porque Osvaldo Moreno acaba de decir, esto revienta en poco tiempo. El tema del IES lo hemos dicho desde hace mucho tiempo y mucho antes de que la opinión pública comience a levantarse como está el día de hoy. El tema del IES, si no se lo resuelve pronto, es la bomba, en mi opinión, la bomba de tiempo más peligrosa que tiene el país. El día que 1 millón de afiliados jubilados deje de tener su dinerito el día 1 en la cuenta y no tenga con qué comprar sus alimentos y suplir sus necesidades inmediatas, el país revienta. Porque no serán 1 millón de afiliados en las calles, serán ellos y sus familias. Y seguimos haciendo la feria de condonar 80 millones en el Banecuador, fundiendo al Banecuador con la CFN y nadie tiene balances al día. Petroecuador no tiene balances al día tampoco, no han hecho auditorías. Si como ciudadanos no somos responsables en el proceso electoral que se avecina para sacar a los vanidosos, a los pseudointeligentes, a los mentirosos, y yo siempre digo, a los que no han pagado impuestos, fácil. Hay como demostrarles que fueron tramposos y esos fuera. A los que han hecho violencia y de la violencia han hecho su diálogo político incendiando edificios en Quito, fuera. Busquemos gente. ¿Recuerdan ustedes las recomendaciones para los líderes de las iglesias en la Grecia antigua? El apóstol Pablo decía, varones de virtud, hombres de familia, hombres probados, que sean ecuánimes, que sean generosos, hospedadores, etcétera. Cualidades y valores, no mentiras ni tiktoksitos, pura mentirita de TikTok. Ya estamos hasta aquí los ecuatorianos y el tiempo no nos va a perdonar un nuevo error. Pidamos a Dios esa sabiduría desde hoy, porque comienzan a aparecer los ambiciosos, ya comienzan. No tienen aceptación ni de la familia completa y ya se lanzan a candidatos a la presidencia o precandidatos a la presidencia de la República. Ni la familia completa votará por ellos. Pero la ambición, la vanidad. Busquemos hombres y o mujeres de valor. Sería ideal la combinación de las virtudes de unos y de otros como la Biblia manda. Mujeres virtuosas como la de Proverbio de 31, con hombres como los de Segunda de Crónicas 7:14. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero hay cosas bonitas. Y quiero que vean esta siguiente nota interesante, bonita, de un Quito precioso. Ah, gracias. Si se humillara en mi pueblo, esto es muy pertinente, gracias a producción. Si se humillara en mi pueblo, creo que eso es lo que nos está haciendo falta. Si se humillara en mi pueblo sobre el cual mi nombre, el nombre de Dios Santo, es invocado. Y oraren y buscaren mi rostro, dice Dios, y se convirtieran de sus malos caminos. La promesa es entonces, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, su Ecuador. Gracias. Gracias por esta promesa, Señor, y gracias, producción, por recordárnosla. Veamos algo bonito de Quito. Adelante esta nota cortesía de Coavisa. Más de 15,000 personas se dieron cita en el Centro Histórico de Quito para la 18ª edición de la Ruta de las Iglesias este sábado. Desde las 7 de la noche llegaron los atletas, unos con la camiseta violeta de la carrera, otros con disfraces de superhéroes. Hicieron ejercicios de calentamiento y se tomaron fotos. Hubo participantes de todas las edades. Mi abuelita y mi mamá son los que más trotan, así los más deportivos, entonces por eso ellos me motivaron a volver a hacerlo. Ya vengo corriendo unos 40 años
Más o menos mi promedio está en 4:20 a 6 por minuto. Sí tengo una buena velocidad. La Basílica del Voto Nacional fue la primera iglesia por donde pasaron los competidores. Lució completamente iluminada. Un espectáculo que acompañó a los corredores mientras eran animados con música entonada por una banda de pueblo. Es una inyección de adrenalina. Es tan linda la gente, el apoyo. Las calles empinadas dejaron sin aire a algunos participantes. Las iglesias Santa Bárbara y La Merced fueron las siguientes en la lista. Luego pasaron por la Plaza de San Francisco, donde los deportistas completaron los primeros 2 kilómetros. Familiares y amigos estuvieron presentes para alentarlos. La Catedral de la capital marcó el siguiente punto del recorrido, que fue acompañado por policías, bomberos y agentes metropolitanos. En cada templo se escucharon gritos de ¡Viva Quito! En menos de 3 cuadras, los atletas cruzaron por las iglesias La Concepción, El Sagrario, La Compañía y Carmen Alto. En el horizonte, la Virgen del Panecillo también iluminó la hermosa noche. Es un homenaje a nuestra hermosa ciudad, es un homenaje al deporte. La iglesia de Santo Domingo marcó los 4 kilómetros de recorrido, pero desde ese punto, el resto del camino fue de bajada hasta llegar a la meta en la avenida Los Chiris en el norte. Esta carrera se caracterizó porque la mayoría de los competidores fueron mujeres. Mari Granja de Cotopaxi ganó por 3er año consecutivo la competencia en la categoría femenina. El segundo lugar lo ocupó Silvia Ortiz y el tercer puesto María Pastuña. En la categoría hombres ganó el peruano René Champi. El segundo y tercer puesto lo alcanzaron Fernando Moreno y segundo Chami. Fue una fiesta deportiva donde los fuegos artificiales hicieron brillar el cielo de Quito. Qué orgullo es para todos los ecuatorianos la capital más bella de América y una de las capitales más bellas del mundo, nuestro Quito. No importa si usted nació en Loja o nació en Esmeraldas, nuestro Quito es patrimonio cultural de la humanidad por algo. Qué hermoso. Y esta carrera que se llama la Ruta de las Iglesias y que pasa o hace pasar al gran tropel de atletas, los hace pasar por todas las principales iglesias del centro histórico de Quito, es una carrera muy evocativa. Felicitaciones a doña Samia Solá del comité, que preside el comité organizador. Es hermoso, es hermoso. Ahí vimos también en el podio a Silvia Ortiz, a quien entrevistamos hace poco. Ella habrá llevado la carrera con poco de inteligencia. No era el momento para entregar todo, ¿sí? Para foguearse, para mover un poco la musculatura que está calibrándose para los Juegos Olímpicos que en pocos días comienza y donde ella correrá la maratón a nombre de la patria ecuatoriana. Felicitaciones de esos 40 atletas olímpicos. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción para todos los que hacemos deporte! Y créanme que también esto me evocó algo que es muy hermoso, porque para mí en lo personal esta fecha alrededor del 10 de julio, de los 10 de julio, es la fecha más emocionante de todo el año. ¿Por qué? Porque cumplo años. Y cumplo años no de nacimiento del vientre de mi madre, sino de mi verdadero nacimiento, el nacimiento que yo tuve un 10 de julio de 1991 a las 10 de la noche, en una iglesia que tenía un sótano, era en un pequeño sótano, en donde escuché por primera vez el mensaje de vida. En un momento en el que yo había abandonado el deseo de vivir y fui allá donde Guacho murió hace poco, el guerrillero narcotraficante, y donde murieron también lamentablemente los periodistas de Diario El Comercio, buscando dónde dejar el cadáver. Y allí Dios envió a un misionero que me encuentre en el camino, quien me habló por primera vez y de manera real de un Cristo vivo, de un Cristo que da esperanza, de un Cristo que ama, de un Cristo que protege, de un Cristo que da perspectiva eterna, no solo presente. Y esa noche ya de vuelta a Quito, con la esperanza de seguir esa ruta que ese misionero campesino en medio de la selva me la dio, encontré un pequeño lugar a donde fui solo y donde luego de escuchar una contundente enseñanza de mi realidad,
yo pasé adelante, levanté la mano y decidí entregarle la vida a mi Señor Jesucristo. Y cuando me di la vuelta a alguien que me tocó la espalda, porque decían que había alguien que quería abrazarnos y darnos la bienvenida, yo me encontré con este caballero, cuya foto va a aparecer en pantalla, este caballero maravilloso que está allí, don Óscar Aguirre Alonso. Uno de los hombres a quien le debo esto que yo aprendí a comunicar. Un periodista, un maravilloso hombre de Dios estaba, a quien yo había conocido de muchísimos años atrás, estaba atrás mío y me abrazó con cariño. Y yo sabía que todo esto no era una coincidencia. Aprendí que es una diosidencia. Dios tenía planificado todo para que un 10 de julio de 1991 mi vida sufre el cambio más bello, eterno, nunca más lo mismo. Y por eso hoy concibo mi vida como una gran carrera, concibo como una gran carrera, como una maratón. Alguna vez lo he comentado y lo he dicho, sí, y lo comentábamos con Silvia hace poco, la maratonista ecuatoriana olímpica. Yo también soy maratonista y he corrido distancias en plano, en ciudad, en montaña, etc. Y no saben lo duro que es correr 21, 25, 32, 42 o más kilómetros. Qué duro que es, pero hay una esperanza que da fuerzas. Cuando uno tiene cansancio, cuando uno está golpeado, porque no siempre se corre pues con bonita brisa, el sol tenue, la nube que nos cobija del calor del sol. No. Muchas veces ha habido que correr en montaña, cuesta arriba. Si aquí en la carrera de las iglesias, como lo dijo la reportera, las pequeñas cuestas del centro de Quito fundieron máquina a muchos atletas con esas pequeñas cuestas. Puede imaginarse lo que es correr 42, 50 kilómetros en una montaña a 5.000 metros de altura. Pero hay una esperanza, la meta. En la meta la familia que lo espera con un abrazo, con alegría. Y en mi vida he aprendido que la gran carrera, la meta de mi vida, la maratón podría decirse de mi vida, tiene en la meta a alguien que me llama Jesús, mi Rey, mi Salvador y Señor. Por eso, a Él, gracias, a Él la gloria, para Él todo esfuerzo, toda adoración. Y por eso, gracias a ustedes, amigos de producción, queridos amigos, puedo ofrecer algo que no se me ocurrió, pero ustedes lo hicieron mucho mejor que lo que yo pude imaginar. Gracias por esto que a continuación le entregamos despidiendo el programa, pero sobre todo, gracias, mi Cristo. Gracias.